Bueno, pues siendo ya las 7:05, si queréis, comenzamos. ¿Está grabando? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Vale. Bien, pues ahí tocaba los Grundrisse, las páginas 420 y 433, que, bueno, pues llevaban el subtítulo de la acumulación originaria. Vale. En un primer lugar, Marx nos empieza hablando de que de los caracteres de análisis que deben ser tratados en un primer momento, empezando por el hecho de que el capitalismo que conocemos a día de hoy y que, bueno, conoce Marx en Inglaterra y en partes de Europa en sus tiempos, es un capitalismo distinto de aquel que genera las condiciones para que exista el capitalismo. Es decir, el capitalismo desarrollado se diferencia de su propia génesis y requiere un análisis histórico particular. Por lo tanto, la existencia desarrollada del capital no se corresponde con su génesis, con su momento de nacimiento. El capital actualmente pone sus propias condiciones de existencia y, digamos, las presupone. El resultado de existencia del capital es, al mismo tiempo, la generación de las condiciones para su propia existencia. Sin embargo, el momento por el cual se llegan a dar las condiciones para que pueda existir un sistema capitalista, ese momento histórico no se llega a ese punto por las vías del capitalismo que conocemos, sino por otras vías. Por lo tanto, en su génesis, el capital no es, solo llega a ser. Es decir, no es como tal capital en esencia, no está completamente desarrollado, sino que se está desarrollando, está, digamos, acercándose a su etapa de desarrollo completa. Una vez que el capitalismo es, como decía anteriormente, pone los supuestos que presupone su existencia, es decir, crea los mercados, crea las condiciones de contratación de trabajo asalariado, pone digamos, los medios de subsistencia de los trabajadores, etcétera. También nos dice Marx que, ciertamente, un capital individual en cualquier situación puede nacer de la acumulación. Es decir, a día de hoy, por acumulación meramente se puede llegar a constituir un capital. Si bien es cierto que este proceso es cada vez más imposible, como también en cierta medida señala Marx más adelante. Pero aquí nos indica, ¿no?, que un capital puede surgir de la acumulación. Lo que nos importa aquí es que la acumulación por sí misma no es capitalista. Esto a pesar de que, según Marx, los economistas burgueses hacen apología y tratan de hacer pasar las condiciones capitalistas por las condiciones en que se dio lugar al capitalismo. Esto, de acuerdo con Marx, muestra mala fe, pero también la imposibilidad que tienen estos economistas de alcanzar una armonía en su sistema capitalista, puesto que las condiciones en que el capitalista pudo acumular ese capital no tienen que ver con las condiciones en que ese capital está existiendo ahora mismo y va a existir en el futuro, porque ese capital ya existe como tal, como capital desarrollado, y por lo tanto su función es succionar trabajo de los trabajadores y materializarlo en más capital. Por lo tanto, nos dice más, lo importante aquí es que el capital ya señala su final, ya despliega unas contradicciones que nos dan a entender que vamos hacia una nueva época histórica en cuanto a modelos de producción, o por lo menos se nos abre la posibilidad a esta nueva fase histórica. Claro, lo que nos dice más también es que de la disolución de los anteriores modelos de producción en el modelo de producción capitalista, pues vemos eso como una primera fase, con unas características diferenciadas del capital en la actualidad, y ahora que el capital ya se ha desarrollado, también al mismo tiempo despliega esas contradicciones que anuncian su final y que, a diferencia de lo que dicen los burgueses, el capital no es algo que existe por naturaleza, no es algo propio del desarrollo de las fuerzas productivas, no es su esencia, sino que en realidad es una etapa histórica más y, por lo tanto, tiene un fin, tiene una caducidad, cosa que evidentemente los burgueses pues no están dispuestos a aceptar, o en general no lo van a estar. Bien,
Marx, en su análisis, pues por alguna razón, comienza por el final y empieza poniendo el ejemplo de las condiciones, cómo aparecen estas en la relación entre trabajo vivo y trabajo muerto, entre trabajo objetivado y trabajo subjetivo, trabajo vivo, pues las analiza desde la perspectiva de un capitalismo que ya ha llegado a ser, que ya está desarrollado. Y aquí pues podemos señalar el hecho de que las condiciones del trabajo aparecen como ajenas al trabajador, aparecen objetivadas eh, en valores de uso que se representan a sí mismos como valores autónomos, disociados del trabajador y que son propios del capitalista. Es decir, que las condiciones del trabajo no surgen del propio trabajo, sino que deben ser puestas por el capitalismo, por el capitalista y por las fuerzas capitalistas. Es decir, las condiciones para que el trabajo pueda ser consumido productivamente, pueda producir, pero también para que ese trabajo pueda reproducirse, pueda vivir, pueda alimentarse, etcétera, son condiciones que aparecen como ajenas a sí mismo y a su voluntad y aparecen puestas por el capitalismo, por las inversiones en la industria, por ejemplo, y luego al mismo tiempo por el salario que le corresponde a cada trabajador según su contrato. Entonces, estos elementos son las condiciones para que el trabajador, pues por las inversiones en la industria, pueda encontrar un trabajo y gracias a que está, digamos, vendiendo su capacidad de trabajo al capitalista, pueda obtener un salario con el cual comprar valores de uso, mercancías que pueda consumir y de esta forma vivir. Vemos así cómo, por un lado y por otro, las condiciones para que los trabajadores puedan existir están dadas pues, por un factor ajeno a ellos mismos, están dadas por el capitalista, por el capital, por la existencia autónoma del trabajo muerto, como factor dominante de la producción y de las relaciones de producción. Y luego, por otro lado, después de dedicar unas páginas a este análisis, lo encara desde el punto de vista en el cual no hemos llegado a un capitalismo desarrollado, es decir, en el cual el dinero no ha, o sea, todavía no ha ingresado el dinero en la autovalorización, ¿no? Pues en esta tercera característica que veíamos del dinero, en el cual pues este se constituye ya como el fin último de las relaciones de producción y como un capital autónomo. Entonces, lo analiza desde las condiciones históricas previas al desarrollo del capital. Entonces, aquí señala 4 condiciones que son esenciales previamente y que, bueno, aquí las he sintetizado. Por un lado, que la capacidad de trabajo aparezca como mera subjetividad, separada de sus condiciones objetivas. Es decir, que haya por lo menos una cantidad de trabajadores que sean trabajadores libres y que se encuentren en esta situación de dependencia que en cierta medida describía anteriormente. Cabe señalar, por ejemplo, que en los inicios del capitalismo, ya el propio Marx lo indica, en Francia y en Inglaterra hay serios conflictos de clases sociales en los cuales, como la clase obrera es escasa, se llegan a acuerdos favorables a esta. Es decir, como había pocos trabajadores disponibles en ese momento histórico, los gremios de estos trabajadores, estos sindicatos originarios, pues consiguen unas condiciones de trabajo bastante más positivas que lo que van a conseguir en el futuro. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente los trabajadores libres escaseaban, el mercado de fuerza de trabajo, digamos, ¿no? En términos capitalistas, era pequeño, muy pequeño, y la demanda era mayor, y por lo tanto, pues no se daban del todo estas condiciones propias del capitalismo desarrollado. Entonces, por un lado, una de las condiciones esenciales previas al capitalismo desarrollado es que exista parte de la fuerza de trabajo como una fuerza de trabajo que sea meramente subjetiva y que esté separada de sus condiciones objetivas, es decir, que tenga que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Por otro lado, también es necesaria una acumulación suficiente como para crear plusvalor, es decir, una acumulación suficiente de medios de trabajo, de condiciones objetivas de trabajo, que permita un desarrollo tal de las fuerzas productivas que sea más rentable en términos de productividad, poner en funcionamiento al trabajo vivo como trabajo asalariado que como un trabajo vivo autónomo, pero al mismo tiempo aislado en cuanto a el momento de la producción.
no sé si esto queda claro, pero por ponerlo en palabras tal vez más sencillas, el hecho de que se hayan podido acumular suficientes medios de producción como para que la producción misma tenga un salto cualitativo de productividad, es decir, que se corresponda a un nivel de productividad superior. No es lo mismo estar arando un campo con una azada, por ejemplo, que es un trabajo pues 100% desarrollado pues, por una persona, que ararlo, por ejemplo, con un arado de tracción animal o, mejor aún, con un arado de tracción mecánica. Pues evidentemente estos últimos van a poder conseguir una productividad mayor, puesto que van a arar en mayor profundidad y eso va a ser mejor para la producción agrícola, pero evidentemente y al mismo tiempo cuesta más valor de cambio tener una vaca que tener una azada y tener un tractor que tener una vaca. Es decir, hay que acumular más para poder, digamos, conseguir este nivel de productividad que haga rentable este proceso. Por otro lado, también es necesaria la libre relación de intercambio. El hecho de que se pueda ofrecer bienes y servicios, en principio, en términos de igualdad entre las partes que los ofrecen, también en el mercado laboral, de forma tal pues que, digamos, se dé un intercambio de equivalentes. Y por último, una parte muy importante y que ya pues, anuncia, digamos, el capitalismo desarrollado, es que la parte autónoma de toda esta relación, que son las condiciones objetivas del trabajo, ese trabajo objetivado, ese capital, en potencia al menos, aparezca identificada con el valor y sea la finalidad, y que el valor sea la finalidad última. Es decir, que cada vez más se identifique la acumulación de medios de producción con valor. Que tener riqueza sea tener, digamos, esta cantidad de medios de producción y ponerlos en funcionamiento. Y al mismo tiempo, esto lo que implica también es que la finalidad de todo el proceso productivo ya no es la satisfacción de las necesidades de la sociedad, es decir, el consumo, sino que ahora la finalidad de cada unidad productiva sería producir más valor. El valor aparece así como una finalidad en sí misma, ¿no? El valor de cambio, se entiende. Bien, se señala también que con la aparición del capitalismo se disuelven, está aquí mal escrito, las formas más penosas y dichosas del trabajo con el trabajo asalariado. Por ejemplo, la esclavitud se nos dice que no domina el proceso productivo y está condenada a desaparecer. Está condenada a desaparecer en el sentido de que si bien puede seguir subsistiendo, digamos, anecdóticamente, pues no va a poder, digamos, competir con la productividad y flexibilidad que da la relación laboral del trabajo asalariado con el capital. En ese sentido, pues no puede, digamos, retomar su lugar histórico. Por otro lado, la existencia de trabajadores, más bien de agricultores libres y otro tipo de relaciones comunales y tribales que tenían pues, aspectos evidentemente positivos de cara a las relaciones sociales, pues eso también se ve abolido y dispersado por las relaciones capitalistas de producción que, digamos, lo metamorfosean todo en esa relación particular capitalista. Estamos aquí observando, ¿no? Del intercambio entre trabajo vivo y trabajo objetivado. Sin embargo, y como en parte se deducía de las condiciones esenciales antes descritas, el intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado no es una base suficiente para que aparezca el capital, es decir, la relación capitalista. Y Marx pone de ejemplo la clase de los servidores, que según él pueden representar grandes partes de la sociedad, pero no, digamos, crean ninguna riqueza. Por un lado, por el lado del comprador, lo que representan es la dilapidación de una riqueza que existía y que es gastada improductivamente, y por el lado del servidor que ofrece el servicio, aunque también puede ser un producto, lo que representa es el hecho de, digamos, la reproducción de esa fuerza de trabajo particular, pero no la
autovalorización de un capital que, digamos, va creciendo a costa de succionar trabajo ajeno. No, aquí solo representa el darle posición del gasto de fuerza de trabajo que realiza ese productor particular en ofreciendo este servicio. Aquí Marx hace algún que otro comentario que puede ser más o menos interesante de cómo lo que realmente es importante al final es la comparación o sea, lo que se intercambia al final son tiempos de trabajo, sin importar si ese tiempo de trabajo en ese momento está vivo o muerto, es decir, las diferencias temporales. Se indica igualmente que lo que representa todo esto no es más que la dispersión de la renta, todos estos servicios que son, digamos, consumidos de esta forma improductiva, lo que representan es como una renta que ha sido sustraída de la sociedad y repartida entre unas clases que son de toda clase y pelaje, que van desde el rey hasta el limpiabotas, nos dice Marx, pues cómo esta parte de la riqueza de la sociedad ha sido distribuida entre estos sujetos y cómo estos sujetos al mismo tiempo, con su consumo improductivo, pues digamos, la dispersan a lo largo y ancho de la sociedad, creando pues una serie de trabajadores libres que trabajan a cambio de, sí, un salario, pero no en una condición de trabajo salarial. Otro elemento que me resulta muy interesante es este de aquí, el hecho de que la determinación del precio, nos dice Marx, es un aspecto formal de toda la cuestión y nos dice que influye en una serie de leyes, como puede ser o como puede aparecer la oferta y la demanda, pero que al final lo importante es el valor como valor de cambio, eh, el hecho de que la sustancia de valor sea trabajo abstracto y que este trabajo abstracto tenga que ser transformado en dinero para poder, digamos, mediarse en la relación de producción capitalista. Entonces, la relación fundamental es esta, la de valor de cambio, y no el hecho de cómo se determinen los precios. Pero es que además de esto que nos dice Marx, nos dice, bueno, pues que los precios sí que se vienen determinando mediante intercambios regulares, tradicionalmente, poco a poco, y que la oferta y la demanda, pues al final terminan siendo las leyes que los determinan, pero que cuando se modifica las condiciones, aquello que domina el modelo de producción, también esta determinación del precio se ve modificada. Y esto es lo que vemos luego en el desarrollo del tercer libro del Capital, cuando pasamos de una, digamos, hipótesis en la cual los precios equivalen a los valores de cambio, digamos, directamente, y pasamos a una situación en la cual los valores en su forma de precios han sido transformados a precios de producción que incluyen unas leyes propias de la sociedad capitalista que no se daban en los mercados precapitalistas. Y esto pues es verdaderamente importante, el hecho de que aparezca aquí ya dilucidado, pues porque nos da, digamos, eh, la base para argumentar que efectivamente había o hay determinaciones de los precios y del valor previos al capitalismo, pero que en el capitalismo tenemos una expresión particular del valor de cambio, y tenemos una determinación particular de los precios. Entonces, digamos que este pasaje en particular que nos encontramos aquí me viene a recordar mucho las posiciones que tiene Isaac Rubin, ¿no?, respecto a toda esta discusión. Pero bueno, luego si queréis entramos más en detalle. Y ya, para ir terminando, las últimas 3 páginas, que no carecen de interés, por cierto, las he resumido tal vez demasiado, pero bueno. Nos dice que Marx, dado que el desembolso en servicios de estas clases rentistas es una dilapidación de riqueza, quienes participan de este tipo de actividades, no a costa de la sociedad, no suelen ser o no son parte elemental de esa nueva clase capitalista. En cambio, el siervo emancipado, los representantes del trabajo vivo, esos trabajadores que comienzan a acumular a través de la venta de su capacidad de trabajo y que pueden empezar a constituir un tesoro y con ese tesoro empezar a emplear trabajo ajeno, ese tipo de sujetos, que son los que luego en el libro del Capital, pues analiza más precisamente el capítulo dedicado a la acumulación originaria, pues ese tipo de sujetos sí
van a representar las nuevas relaciones capitalistas. También es verdad, y es importante señalar, que no solo ellos, ¿no? Aquí Marx lo deja simplemente implícito cuando dice que ellos son parte, pero no son la parte absoluta, ¿no? Tenemos también el capital comercial, etcétera. Es decir, hay otros sujetos que se ven involucrados en la formación de esta relación de producción capitalista. Y luego aparece esta idea del trabajo combinado, que nos dice Marx que en sí misma, que es una combinación en sí misma, vendría a ser la agregación de las fuerzas productivas, no en un sentido de suma mecánica, sino en el sentido de que se conjuga al mismo tiempo la capacidad de producir individual con pues, la división del trabajo y pues, las posibilidades que todo esto nos ofrece en el sentido de producir una pieza en un país, esta otra pieza moverla a otro país, es decir, trasladar un mercado a otro, universalizar los mercados y universalizar el trabajo en cuanto al trabajo abstracto. El problema es que todo este trabajo combinado, en el cual el trabajo individual pues, aparece disuelto, no, no está claro quién, digamos, lo controla, quién lo domina, y se asume que es pues, una mano invisible, ¿no? Como en las teorías de Adam Smith. Entonces, tenemos que del trabajo enajenado, el trabajo asalariado, que aparece como un trabajo específico y particular, al obrero se le contrapone una cantidad de fuerzas productivas abismal que viene a ser este trabajo combinado, el cual no está, digamos, al servicio de la sociedad, sino que está guiado de forma caótica por la confluencia de voluntades individuales, de capitalistas individuales, que ninguno de ellos termina de imponerse y que eventualmente pues, nos lleva a la expresión de las contradicciones del capitalismo en forma de crisis de diversa índole. Bueno, esto es la presentación que tenía preparada en cuanto al resumen de estas páginas. Me gustaría igual añadir que, si bien se titula Acumulación originaria y evidentemente trata de ello, la relación que tiene con la acumulación originaria en el capital no es tan directa, en el sentido de que no se ve claramente la relación que guarda, pero bueno, cuando se conoce ambos capítulos, pues sí que se ve que hay evidentes reflexiones que hacen referencia a esto. Por ejemplo, el caso específico en el que hablaba de la nobleza rural consumidora, de estos señores que, bueno, pues se dedicaban al consumo de sus rentas y con ello no movilizaban fuerzas productivas de tal forma que desarrollase una relación de producción capitalista. En todo caso, bueno, pues ahora, antes, sin más, comentar que me quedo con bastante interés de ver cómo va a enlazar Marx estas ideas, que sí que es cierto que esbozan algunos elementos importantes de la acumulación originaria, pero que en mi opinión, pues aquí no hay un análisis histórico, como sí lo hay en el libro del Capital, de cómo fue la acumulación originaria, por lo menos en el caso británico. Entonces, no hay tanto un análisis histórico, sino más bien pues, una serie de reflexiones importantes, eso sí, sin ninguna duda, previas a el propio análisis particular. Entonces, claro, pues a ver cómo enlaza esto con los siguientes capítulos. Hasta aquí dejo, digamos, la presentación y si tenéis alguna duda o algo que comentar, pues adelante. Yo creo que hay margen todavía para comentar cosas que no se han dicho brevemente. A ver, Joaquín, ¿qué nos tienes que comentar o qué quieres decir? Pensaba que habías alzado la mano.
bueno, pues no sé si nadie tiene nada que comentar. Si no es así, pues Sí, voy sí, a que he ver. levantado la mano, pero no había abierto el micrófono. Ah, vale. Pues nada, si quieres, dale, y si no, pues busco algunos elementos que he pasado un poco por encima. ¿Cómo que? Que si quieres, haz tu comentario. Que no, que mi comentario era primero agradecerte el esfuerzo que has hecho por la preparación y luego hacerte una crítica destructiva. Que yo creo que estas páginas son fundamentales. Fundamentales para entender el método de Marx. Espera, repite la parte crítica porque no se ha oído. A ver, que estas páginas son fundamentales para entender el método de Marx, precisamente en combinación con lo que señalas tú, la acumulación originaria, tal como las pone en el tomo primero del Capital. Porque el método de Marx es un método lógico-histórico. Lógico-histórico. Por eso el materialismo histórico es una filosofía. No es una interpretación económica, porque la escuela historicista alemana, por ejemplo, economía no tiene nada que ver con Marx. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí expresa en términos lógicos cómo se produce el encadenamiento de los procesos históricos que dan lugar a la aparición del concepto. ¿Qué concepto? El concepto de capital. Habla de sus supuestos históricos, pero si nos fijamos, y distingue la relación originaria precapitalista de las condiciones de la aparición del capitalismo, de la relación capitalista. Y las condiciones de la aparición de la relación capitalista, en términos históricos, están señalados en la superficie, cuando habla del paso del sistema esclavista y del sistema servil a la generalización del trabajo asalariado. Pero, si nos fijamos, por ejemplo, en la página 426, dice, lo que el obrero libre vende es siempre, únicamente, una medida determinada y particular de la manifestación de su energía. Por encima de cada manifestación particular está la capacidad de trabajo como totalidad. Vende la manifestación particular de su energía a un capitalista particular al que se contrapone independientemente como individuo. Es decir, aquí tenemos las tres formas: universal, particular y singular, que según Hegel tiene el concepto. Aquí está definiendo el concepto fuerza de trabajo. A partir, insisto, Joaquín, se te está cortando, no se oye. Digo que, a ver, que aquí está definiendo el concepto a partir de las tres dimensiones que tiene que tener todo concepto para ser real, para ser verdadero. Tiene que articular lo particular, lo universal, lo general, lo particular y lo singular. Bueno, también nos dice, esto es muy importante, cómo en este paso lógico a la aparición del capital es fundamental la existencia del trabajo social. ¿Por qué? A lo largo del texto nos ha hablado del momento de la negación y de la oposición. Es decir, toda realidad en proceso es el resultado de la aparición de contradicciones que se resuelven por superación. Y a lo largo del texto ha utilizado reiteradamente
la cuestión de la oposición. Pero, ¿cómo resuelve? ¿Qué es lo que resuelve finalmente esa oposición entre la objetividad que se le opone al sujeto trabajador vivo que se le opone? Y que luego se convierte, la objetividad se convierte en el sujeto verdadero, el capital, y en un momento incluso dice la maquinaria, y el que antes era el sujeto se convierte en el objeto. La fuerza de trabajo viva se convierte en un apéndice del proceso, dice en algún momento. ¿Cómo se resuelve? No se resuelve simplemente con esa trastocación del lugar del objetivo y el subjetivo. Ah, por cierto, otra cuestión. En un momento dice que esa escisión, cuando el objeto, el trabajo objetivado, se le contrapone al trabajo vivo, de nuevo, es un momento de contradicción. Porque la unidad de los contrarios, la unidad es la unidad entre sujeto y objeto. Solo en la unidad del objeto del sujeto y el objeto es posible pensar, interpretar la realidad, dar lugar al concepto. Bueno, pues en esa oposición no se resuelve simplemente con que el trabajo objetivado ocupe el lugar del sujeto y el trabajo vivo el lugar del objeto. No, sino que hace falta la aparición de algo nuevo que sea el principio de la nueva contradicción con el resultado de la contradicción anterior, que es el capital. Y lo que nos dice en las páginas, en la última página, la 432, es qué es esa nueva realidad que se va a contraponer a la que se ha constituido como realidad, como verdad, que es el capital. Y es el trabajo social. Ese trabajo tiene su unidad espiritual fuera de sí mismo, así como en su unidad material está subordinado a la unidad objetiva de la maquinaria, del capital fijo, que como monstruo animado objetiva el pensamiento científico y es de hecho el coordinador. El trabajo combinado es una combinación en sí. Desde el lugar que ocupa en la relación capitalista, nos dice más adelante, el obrero se comporta con el producto de su trabajo como algo ajeno. Ante el trabajo combinado, también como algo ajeno. Y ante su propio trabajo, como algo, por cierto, le pertenece, pero que es una manifestación vital ajena, porque es una manifestación vital de la dinámica del capital. Dice, el trabajo aislado negado es ahora, el trabajo aislado negado, el momento de la negación, es ahora, de hecho, el trabajo combinado o colectivo puesto. El trabajo combinado o colectivo puesto de esa suerte es puesto a la vez directamente como un otro del trabajo individual realmente existente. Es la existencia del trabajo social, pero es esta existencia como existente independientemente de sus momentos reales, o sea, como existencia particular al lado de ellos. Ojo, eso que es necesario para que la relación capitalista exista, que es la subordinación del trabajo vivo al trabajo objetivado, a la maquinaria, al capital fijo, la enajenación del trabajador respecto al producto de su trabajo, del trabajador respecto a su propio trabajo. Todas esas características se resuelven por la aparición de un nuevo particular, que es el trabajo social. Es el momento en el que está anunciando, y lo ha dicho también no tengo anotado, antes, como de la misma forma que se disolvieron las relaciones serviles, las relaciones feudales, también las relaciones capitalistas, algo así viene a decir. Bueno, pues aquí lo dice lógicamente. Aparece un nuevo particular que es el trabajo social.
que va a ser el momento de la contradicción y en su momento, con la evolución del proceso, de la superación del capital. Yo creo que en estas páginas, con ese lenguaje profundamente dialéctico y hegeliano, Marx está sintetizando el carácter dialéctico de sus conceptos, es decir, cómo el capital también, que es el producto de una contradicción y de una negación anterior, y de una génesis que ha explicado anteriormente, como el posicionamiento 1, posicionamiento 2, etcétera, ese capital también va a entrar en contradicción y va a ser suplantada su subjetividad, la subjetividad que representa va a ser reemplazada por la del trabajo social, en un proceso histórico que no está determinado aquí, porque aquí lo que hace es la determinación o la caracterización lógica del proceso, no la histórica. Pues eso es lo que estoy haciendo. Pues sí, muy interesante, la verdad. Además, esa cita justo que has señalado, la tenía aquí ubicada y era una de esas cosas que merecía más comentario, ¿no? Porque, pues, bueno, ambas dos, realmente, ¿no? Pero esto de que, por ejemplo, ese trabajo tiene su unidad espiritual fuera de sí mismo, así como en su unidad material está subordinada a la unidad objetiva de la maquinaria. Es otro recordatorio, este último, que a mí siempre me llama la atención, de que al final, aunque el hecho fundamental sea social, o sea, al final lo elemental aquí sean las relaciones sociales, cómo estas dominan las fuerzas productivas, que son objetivas. También en última instancia, como vemos con la ley de la tasa de ganancia general, pues tenemos que también la unidad objetiva de la maquinaria pues tiene un papel, ¿no?, que jugar en todas las relaciones sociales. Entonces, pues al final son límites implícitos, ¿no?, en el propio sistema social, como la posibilidad de vender todo lo producido, dadas las relaciones de distribución existentes, que digamos tiene un ámbito más social, más subjetivo, pero también estos otros elementos que imponen también estos límites al capitalismo, ¿no? Pues la cantidad de inversión que se necesita, por ejemplo, pues para poner en funcionamiento una planta nuclear, por ejemplo. Pues hay una serie de condicionantes, tanto por el apartado más subjetivo, más social, como por el apartado más objetivo. Pero bueno, y luego, otra cosa de lo que decías de la 426, lo que se comentaba, también de nuevo esta idea de cómo está pensando de una forma muy, digamos, sofisticada lo que sería la categoría de trabajo abstracto, ¿no? Dice, lo que el obrero libre vende es siempre únicamente una medida determinada y particular de la manifestación de su energía, ¿no? O sea, lo que está vendiendo es su energía bajo una manifestación particular que tiene una medida determinada. ¿Determinada por qué? Por ejemplo, pues si es un zapatero y está en la época medieval, en una urbe medieval, pues igual está determinada por el gremio y se manifiesta en la forma particular de trabajo gremial o trabajo de aprendiz para un maestro gremial o lo que fuere. Y luego nos dice que por encima de cada manifestación particular está la capacidad de trabajo como totalidad, que esto es algo diferente ya, tal y como yo lo entiendo. Totalidad en el sentido de que ya no es un trabajo, por ejemplo, gremial de zapatero, ya no es un trabajo, por ejemplo, de, qué sé yo, autobusero en la sociedad capitalista o de tornero fresador, sino que hay una manifestación, o sea, o sea, por encima de cada manifestación particular está la capacidad de trabajo como totalidad, como
suma, ¿no?, de trabajos particulares como ya un trabajo indiferenciado en cierta medida. Entonces, aquí yo creo que ya tenemos el sustento para esa idea de trabajo universal, trabajo abstracto. Pero es muy interesante también la siguiente frase. Después de haber dicho eso, lo que el obrero tiene con su trabajo lo ve en una relación particular. Pero después dice, resulta claro, pero el trabajo como totalidad es una totalidad, lo dice también en otra página. Luego dice, resulta claro que esta no es su relación con la existencia del capital en cuanto capital, es decir, con la clase capitalista. Es decir, que la relación del trabajador con su capitalista particular es una relación con un capitalista individual, de una relación de trabajo particular, pero ahí no se manifiesta o no percibe el trabajador su realidad como parte de la totalidad del trabajo social. Resulta claro que esta no es su relación con la existencia del capital en cuanto capital. Quiere decir simplemente que en lo que concierne a la persona real, individual, se le deja un amplio campo para su elección, su albedrío y por tanto para su libertad formal. Puede decidir que su energía se gaste en forma de trabajando en una fábrica industrial o en una mina, hacerse marinero o trabajar en un restaurante. Tiene amplia libertad formal, pero no es en ese momento donde se manifiesta para él la relación como capitalista, sino cuando se entiende, de ahí la idea del trabajo. ¿Por qué el trabajo total? Porque solo el trabajo como totalidad, como trabajo social, puede ser trabajo para sí. Estas páginas, puestas en relación con lupas, permite entender también qué significa, desde el punto de vista filosófico, lo de la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí es la clase particular, es decir, es el conjunto agregado de los trabajos particulares que se expresan por el para sí es cuando se manifiesta como totalidad, que muchas veces se le da una interpretación puramente. En relación con esto que comentabas, ¿no?, de esta continuación, ¿cómo era esto? Ya se me ha ido. Bueno, por un lado, esto último que decías del en sí, el para sí, claro, ya nos dice Marx más adelante, ¿no?, que lo importante es cómo ese trabajo combinado no es un trabajo para la sociedad en sí, o sea, es un trabajo para el capital, ¿no? Digamos que no aparece el trabajo como trabajo combinado como un trabajo para la clase obrera, sino que aparece como un trabajo para el capital, y eso evidentemente pues es un hándicap. Pero había otro elemento que comentabas. Pero bueno, yo creo que se me ha ido lo que tenía en mente, así que solamente, pues eso, resaltar, ¿no?, eso que comentábamos del para sí, de cómo. Sí, ya está. Esto que decías, que me parece muy interesante, ¿no?, de que la relación entre el obrero particular y su capitalista no es una representación adecuada de las relaciones capitalistas de conjunto, y por lo tanto no nos sirve para, digamos, hacer análisis de la clase obrera y la clase capitalista como dos clases enfrentadas. Porque claro, como ya hemos visto anteriormente, los dilemas que enfrenta el capitalista con respecto a sus obreros son contradictorios a los dilemas que enfrenta el capitalista con respecto a los obreros de otros capitalistas y los capitales de otros capitalistas, ¿no? Entonces, solamente teniendo la visión de conjunto, tanto de la masa de los asalariados como de la masa de los capitales, podemos observar con acierto estas relaciones entre trabajo asalariado y capital.
Y claro, es ahí, ¿no? De ahí cogía la idea, ¿no? De cómo el trabajo combinado, pues no aparece supeditado a los intereses ni de ambas clases como conjunto, ni siquiera del todo de la clase capitalista. Sí que aparece pues, subordinado al interés de las clases capitalistas, pero como ya decía Marx antes en estas páginas, los economistas burgueses son incapaces de encontrar armonía en este sistema, que no lo hay, porque el trabajo combinado al final, en estos casos, pues termina por sucumbir a cierto caos. No por ello, digamos, se echa a perder, pero sí que el capitalismo pues limita y retrasa el avance de las fuerzas productivas en algunos casos. Entonces, claro, por el hecho de que se observan las relaciones entre el obrero individual con su capitalista particular, pues parece que esto entra dentro de los límites jurídicos de la sociedad burguesa, donde dos hombres libres pues entran en una relación contractual. Pero cuando se hace un análisis mayor, ¿no? De la masa de los asalariados y la masa de los capitalistas, pues ahí ya se ve claramente unas diferencias que son muy relevantes. Hay en cierto punto donde Marx habla de todo esto, no recuerdo exactamente en qué página, de estas que hemos hablado, no de otra sesión, en el cual pues habla precisamente de cómo la herencia y el hecho de que cada vez hay que acumular más para poder poner las fuerzas de producción en funcionamiento, pues al final imposibilita o hace casi imposible que los obreros puedan pasar a ser capitalistas. Voy a ver si encuentro la página en cuestión. Los demás no sé si tenéis algo que comentar o añadir. A mí hay una frase que me ha parecido bastante interesante de la página 424. A ver, este debate que habéis estado comentando ahora acerca del trabajo social, el trabajo colectivo, yo creo que tiene unas implicaciones sobre la cuestión de la conciencia que son bastante interesantes, sobre todo relacionado con cómo el trabajador únicamente puede adquirir esa conciencia para sí una vez que tiene una perspectiva de las relaciones sociales burguesas en su totalidad, es decir, como oposición general entre capital y trabajo, y no como oposición entre capital particular y trabajo, o sea, la clásica oposición, en este caso leninista, ¿no? Entre obrero y patrón frente a la clásica, también leninista oposición, pero que se reivindica de clase capitalista contra clase trabajadora que se condensaría en el Estado. Pero bueno, más allá de eso, en la página 424, a mí me ha parecido interesante la visión que tiene Marx de la importancia de la conciencia y, y que yo creo que milita bastante en contra de las teorías del derrumbe, que a veces en algunas frases a lo largo de los Grundrisse nos ha parecido a mí, me ha parecido detectar en alguna ocasión, pero que creo que en su totalidad tomada la obra de Marx no se puede considerar así. Y en la página 424 dice, la capacidad de trabajo se comporta ante el trabajo como ante algo ajeno, y si el capital quisiera pagarle sin hacerla trabajar, aceptaría de buena gana tal negocio. De modo que su propio trabajo le es tan ajeno como el material y el instrumento. En consecuencia, también el producto se le presenta como una combinación de material ajeno, instrumento ajeno y trabajo ajeno, es decir, como propiedad ajena. Finalizada la producción, la capacidad de trabajo se ha empobrecido por la fuerza vital gastada, pero además debe recomenzar la drudgerie, que es reventadero, tarea o penosa, y hacerlo como capacidad de trabajo existente de manera puramente subjetiva, separada de sus condiciones de vida. El reconocimiento de que los productos son de propiedad suya y la condena a esa separación respecto a las condiciones de su realización, separación que tiene por ilícita y compulsiva, constituyen una conciencia inmensa, producto ya misma del modo de producción que se funda en el capital. Esa conciencia dobla anunciando su perdición, por así decirlo, así como al volverse consciente los esclavos de que no pueden ser propiedad de un tercero, al volverse consciente como personas, la esclavitud ya solo sigue vegetando en una existencia artificial y ya no puede subsistir como base de producción. Entiendo que aquí nos está delineando Marx cómo comprende parcialmente la teoría de la revolución, aunque no está desarrollada, pero está subrayando cómo el hecho de que el propio modo de producción capitalista, fundado en el capital, va a producir progresivamente la conciencia en el seno de la
clase trabajadora de que los productos son propiedad suya y la condena de esa separación respecto a las condiciones de su realización. Es decir, que digamos que sería el capitalismo como modo de producción el que incentivaría crecientemente esa conciencia. Aunque en otros lugares va a desarrollar, digamos que esta conciencia requiere de una condensación, por así decirlo, en determinadas organizaciones políticas, en partidos políticos en última instancia, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante subrayar que, bueno, básicamente esas teorías del colapso de que el capitalismo muere por sí mismo, no creo que sean tampoco achacables a Marx ni a Engels, y que, bueno, en este caso el papel subjetivo consciente es realzado. Ahora bien, yo creo que esto también muestra sus límites más adelante, ¿no? Y el hecho de que inevitablemente, por supuesto, la conciencia socialista, por así decirlo, es un producto como tal, ¿no? Del propio modo de producción capitalista. Esto no quiere decir que vaya a forjarse de manera automática como parece preverse aquí. Es decir, que simplemente por el hecho de que el capital explote clase trabajadora vaya a redundar finalmente en una determinada lucha y que se vaya a generar así crecientemente una conciencia colectiva obrera, que yo creo que es algo que se ha demostrado completamente infundado y que, bueno, en este caso yo comparto las tesis leninistas que hablan de que, bueno, el movimiento obrero espontáneo solo puede producir conciencia burguesa, pero bueno, más allá de esto me parecía interesante resaltar. Con respecto a la cita que comentabas, que tiene desde luego su interés, por un lado señalar que lo que aquí se hace es de nuevo resaltar la importancia del sistema capitalista como un sistema ideológico, en el sentido de que, digamos, si bien hay una serie de condiciones históricas que van asentando las bases para este sistema, una vez este se pone en movimiento, lo que hace es crear condiciones también para la reproducción ideológica del mismo, es decir, las condiciones en que nos relacionamos como agentes de la sociedad, como productores, rentistas, educandos, etcétera, esas posiciones que ocupamos en la estructura de sociedad capitalista, pues ya nos imbuyen de esas ideas y nos hacen pensar que el mundo no puede ser de otra forma. Pero evidentemente, en la medida en que las contradicciones del sistema pues crecen y se evidencia más sus límites, pues a ella se da pie a la duda y de esa duda, pues digamos, a replantearlo, ¿no? Pero de nuevo, es todo un elemento ideológico. Ahora bien, no recuerdo exactamente, pero si no me equivoco, era en la introducción, se hablaba de que se situaba más bien la teoría, no en una teoría del derrumbe, sino una teoría en la cual la clase trabajadora reivindicaría su posición en la sociedad como clase poseedora, es decir, como que ellos también deben ser partícipes de la propiedad social. No recuerdo si esto está en la introducción o me estoy confundiendo con alguna de las sesiones previas a esta. En todo caso, creo que ahí ya veíamos un Marx que no comulgaba exactamente, o mejor dicho, al 100% con lo que decía en el manifiesto, de que al final pues sea una revolución desembocada por la miseria, aunque sea miseria relativa, sino que lo que igual estamos viendo aquí o intuyendo aquí es más bien una revolución que está desencadenada por las contradicciones del capitalismo expresadas en que los trabajadores pues quieren participar, ¿no? Como no desposeídos, sino como poseedores. Entonces, pues un cambio en las relaciones de propiedad. Bueno, pues yo creo que esto que comentas del cambio de mentalidad y la teoría del derrumbe, pues también va un poco con estas cuestiones que como ya digo, creo que se nos prometían en la introducción y no recuerdo si luego también lo vimos en una sesión específica. Y por retomar lo que decía antes de la herencia, y yo por mí, si queréis, cerramos aquí sin más que comentar. Es una cita que se encuentra al final de la página 431 y termina en la 432 y dice algo tal que así. Está hablando de las leyes de la propiedad burguesa y nos dice que la segunda ley
de la propiedad burguesa trastrueca la primera, que mediante el derecho de herencia adquiere una existencia que no depende de la fortuita transitoriedad de los diversos capitalistas. Es decir, que el hecho de acumular, en este caso, pues no depende de que un capital va y viene, se enriquece y luego desaparece, sino que se van acumulando fortunas de carácter pues, familiar o corporativista. Las herencias pueden ser dentro de una familia, pero ¿por qué no? Pueden ser también dentro de una corporación. No tiene por qué haber vínculos, digamos, de sangre. Sin más. La verdad es que estas páginas, pues, no me voy a poner a leer ahora todo este párrafo y a desentrañarlo, porque tiene un lenguaje, pues, como ya hemos visto, bastante hegeliano y en cierta medida, y sin en cierta medida, un lenguaje enrevesado, puesto que para decir cosas que conocemos bajo otras denominaciones, pues emplea palabras pues, más complicadas, ¿no? Por ejemplo, como ya hemos visto, en vez de decir capitalismo desarrollado, pues dice capitalismo que ha llegado a ser. Todo esto con guiones, capital que ha llegado a ser. Entonces, ya te deja ver un poco la influencia del hegelianismo, pero también que no es fácil leer estas páginas. Bueno, bueno, si veo que Ander y Joaquín tenéis algo que comentar, adelante. Que empiece Ander, por ejemplo, que no ha hablado antes, que como no ha hablado ninguno. Yo os quería comentar dos cosas. La primera es así un comentario que me ha llamado la atención, que ha sido en las primeras páginas del todo, o sea, en la 420 justo al final del todo, que dice, y luego continúa en la 421, que dice, las condiciones y supuestos del origen de la génesis del capital suponen precisamente que el capital aún no es, sino que tan solo llega a ser, desaparecen pues con el capital real, con el capital que pone él mismo partiendo de su realidad las condiciones de su realización. Pero a mí, por ejemplo, aquí me llama la atención esto en el sentido para respecto a ciertas críticas que se le achacan, por así decirlo, como una especie de teleología histórica a Marx, y teleología entendida en el sentido de que simplemente ahí hay un mecanismo que se ha puesto a funcionar y funciona en plan inherentemente independientemente de la actividad humana o de cómo se desarrolle eso. O sea, es decir, por así decirlo, de que en cierta manera que el hecho de que un sistema esclavista ya predeterminaría en un futuro el sistema capitalista, para hacer en contra, por así decirlo, de esas lecturas que la achacan interesadamente a Marx, o yo por lo menos así lo entiendo, a mí esta frase me parece interesante porque a pesar de que está haciendo un análisis, porque como bien ha dicho Joaquín, ¿no? O sea, el método de análisis de Marx es un método de análisis histórico, o sea, parte de unas condiciones y parte de eso, cómo se ha desarrollado, pero al mismo tiempo, o sea, también cuando dice con lo de el capital que pone el mismo partiendo de su realidad, o sea, es decir, de las condiciones históricas de las cuales es partido, pone el mismo las condiciones de su realización. Es decir, que ahí entra también, por así decirlo, la actividad humana a la hora de crear la historia y el ser humano como creador. O sea, que me ha parecido esta frase interesante respecto a ese punto, a esa crítica, pues por así decirlo, como para rebatirla. Y luego la otra es con lo que respecto antes que habéis estado comentando en plan Joaquín y Víctor, pero es que justo cuando Joaquín ha dicho lo de que la lectura esta que se suele hacer del en sí para sí, o sea, no sé exactamente qué ha dicho porque justo al final a mí por lo menos se me ha cortado un poco, pero o sea, yo entiendo que ahí se refiere a la crítica de la lectura, por así decirlo, simplificada, de que el en sí sería como meramente lo existente y el para sí es cuando toma la conciencia y se organiza, entonces se organiza en torno a esto y en torno a, pues, en contra de la clase capitalista y etcétera, etcétera. Y aunque, o sea, sí que es cierto lo que dice, o sea, Joaquín, porque de hecho, o sea, sí, por así decirlo, ya solo por base del en sí para sí, o sea, cómo se pasa de
la posibilidad a esa diferenciación y mediante esa mediación a pasar pues de los 3 puntos, como bien ha dicho, el de la individualidad o singularidad, la particularidad y lo universal y todo lo que une todo ello. O sea, sí que es verdad que también en el para sí, o sea, hay una cosa muy importante que podría, por así decirlo, o sea, diferenciarlo de una cosa que simplemente como podría ser el concepto, o sea, el concepto como entendido, pues como bien ha dicho él en ese silogismo hegeliano, o sea, en esa mediación en la que, por así decirlo, se pasa de posibilidad a realidad, ahí la conciencia también, o sea, tiene como una parte muy fundamental. O sea, quiero decirte, sí, o sea, se toma conciencia cuando se toma la conciencia, pero de su totalidad, pero también, o sea, o sea, ahí, o sea, el hecho de, o sea, o sea, es una lectura simplificada, pero y sí que es verdad que tiene matices y que a mí me parece importante matizarla, pero, o sea, políticamente ya hablando, me parece también importante subrayar que aparte de que aunque esa conciencia implique esa universalidad, también esa conciencia es necesaria. O sea, no sé si me he explicado o me he liado yo solo. Bueno, como he levantado la mano yo, digo que has explicado y te has liado tú solo también. Pero es cierto, es importante también esa frase que has señalado. Te oye bien. La frase que has señalado se explica también en otros momentos del texto, por ejemplo, en las páginas anteriores. En fin, lo que viene a decir aquí Marx que el capital que se pone a él mismo partiendo de su realidad es el que se valoriza, es la autovalorización del capital. Y que Marx lo ponía en 2 momentos, dinero, mercancía, dinero, pero cuando ese dinero surge de una relación de apropiación del trabajo ajeno y del producto del trabajo ajeno, comienza a ser capital. Cuando vuelve a ponerse en condiciones de autovalorizarse. Pero esta frase también se entiende si recordamos que para Hegel todo lo que es real se crea por su propia actividad. Es decir, todo lo que es real se autoconstruye. El árbol, si es real, se desarrolla a sí mismo. El capital, si es real, es porque se autoconstruye, se pone como sujeto. Es decir, no se puede concebir esta idea si no es porque estamos pensando que el sujeto se otorga a sí mismo su propia objetividad. El capital se ha convertido en el sujeto que se otorga a sí mismo la anterior subjetividad, que era el trabajo vivo, y la objetividad anterior, que sigue siendo parte de la objetividad del capital, que es el capital constante, el capital, la maquinaria, el trabajo objetivado. Esta idea es importante. Todo lo que es real para Hegel, todo lo que es real, se crea por su propia actividad. El capital, aquí Marx está insistiendo que es real y está demostrando el proceso lógico que crea su propia realidad como capital. Yo quería llamar la atención para insistir en esta lectura lógica de esta página, en la página 422, en la línea número 10 o 12, donde nos da una indicación metodológica importante. Para analizar las leyes de la economía burguesa, no es necesario escribir la historia real de las relaciones de producción. Vaya, cuidado, Ander, que para analizar las leyes no es necesario escribir la historia real de las relaciones de producción. Las leyes se construyen mediante un proceso lógico, que es el que está empleando aquí en el Grundrisse. Pero es importante conocer la historia real. Continúa la siguiente frase. Pero, no es necesario, pero la correcta concepción y deducción de las mismas, de las relaciones de producción reales, a partir de su historia, en cuanto a relaciones originadas históricamente, conduce siempre a primeras expresiones que apuntan a un pasado que yace por detrás de este sistema. Tales indicios
conjuntamente con la concepción certera del presente, la concepción certera del presente son las leyes de la economía burguesa, que no derivan del proceso histórico, del conocimiento del proceso histórico, sino del proceso lógico. Tales indicios históricos, conjuntamente con la concepción certera del presente, brindan también la clave para la comprensión del pasado. Este párrafo me parece una importancia capital, junto con, para también entender lo que dice, por ejemplo, en la introducción famosa sobre el método de la economía. Histórico. No te oye. El método, el materialismo, Nada. la comprensión sino la comprensión filosófica. Sigue sin oírse. No sé qué ha pasado, pero ya no se oye, ¿no? Digo que a ver, ¿se me oye? Ahora sí. Digo que el materialismo histórico no es el materialismo basado en el análisis de la historia. Se vuelve a perder, Joaquín. Decías que el materialismo histórico y ya se ha vuelto a ir un poco. Que no es el análisis histórico del proceso social. Es el análisis filosófico del proceso histórico. Marx no deja de ser filósofo ni siquiera en el Capital. Pero yo aquí me surge una duda y estoy conforme. Pero no es menos cierto, y creo que también Marx lo señalaba, ¿no? Ahí, no es menos cierto que también es necesario un análisis empírico. Quiero decir, en cierta medida, como decía, hay que conocer la historia real. En cierta medida hay que empaparse de cuál era la realidad en el pasado o en tal situación particular. Luego de ahí ya podrás desarrollar los esquemas lógicos de cómo funciona, etcétera. No sé si me explico, pero entiendo que sigue siendo necesario una empapación empírica, ¿no? A los indicios esos de los que habla, entiendo. Sí, sí, lo que quiera, pero insisto, la página 42, Marx está hablando de nuestro método. Nuestro método pone de manifiesto. Pone de manifiesto que, perdona, nuestro método pone de manifiesto esa cosa. Los puntos en los que tiene que introducirse el análisis histórico. El análisis histórico subordinado. O en los cuales la economía burguesa Se vuelve a perder, no sé qué pasa, pero es que se hace difícil seguirte. O sea, tampoco se oye nada ahora. A ver, por lo que decías, entonces, lo que aquí nos interesa fundamentalmente, a pesar de que haya que, pues eso, observar los indicios y analizar un poco empíricamente, es que lo fundamental del análisis es su consecuencialidad lógica, es decir, explicar la lógica que está detrás de cada uno de los movimientos de la realidad o del proceso en conjunto, ¿no? Es decir, de nuevo, más que como podría hacer un analítico, más que centrarse en las especificidades particulares de un proceso específico, pues dibujar las líneas lógicas que van a seguir cada uno de los agentes, por qué lo hace, etcétera. Me recuerda un poco a estos manuales de materialismo dialéctico básicos que te dicen, sí, hay que analizar el objeto materialmente, pero lo fundamental es las relaciones que guarda con otros objetos. Entonces, sí, hay que hacer un análisis del burgués, del capitalista como sujeto social, pero sobre todo hay que analizar la relación que guarda con otros elementos sociales. Entonces, claro, ¿cuál es la lógica del burgués? ¿El burgués qué es? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cuál es su objetivo?
su objetivo es este. ¿Qué medios tiene para conseguirlo? Pues estos. Entonces de aquí ya se despliega una lógica. A ver, dice Joaquín, en la página 422, Marx describe su método. El análisis histórico está subordinado al descubrimiento de las leyes lógicas. Lo que podría leerse de la siguiente forma, que las leyes, que a la hora de abordar un análisis histórico debe tenerse muy presentes las leyes lógicas descubiertas en el momento. Pero Joaquín, tú con eso te estás refiriendo a las leyes lógicas del capitalismo. Es decir, que en este caso, para comprender al feudalismo, lo fundamental, lo principal sería comprender las leyes propias de la sociedad burguesa. Hombre, para entender, dado que no le estamos oyendo y no sé si Joaquín nos va a comentar nada más por audio, a ver, de la sociedad feudal, para hacer un análisis histórico del feudalismo, lo que habrá que entender son las lógicas de la propia sociedad feudal, del modelo feudal de producción, no del capitalista, no sé si me explico. Ya en este mismo capítulo se ve que lo que son leyes más generales en el propio capitalismo se ven subordinadas a leyes del modelo de producción capitalista. A ver, nos dice Joaquín que leamos todo el párrafo, que ahí está todo claro. El párrafo de la página 422, que es el primer párrafo, si no me equivoco. Ander, ¿querías decirnos algo? O sea, es que yo ahí leyendo, o sea, la página que indica Joaquín, o sea, yo lo que entiendo es, o sea, que lo que está diciendo, o sea, yo creo que es hasta cierto, o sea, es hasta cierto punto, o sea, como crítica a, o sea, por así decirlo, también para sostener también, o sea, que decirte, el proceso de análisis también como análisis histórico, pero no solo, o sea, porque ahí está hablando de las leyes generales de la propiedad, etcétera, etcétera. Y dice, para analizar las leyes de la economía burguesa no es necesario, pues, escribir la historia real de las relaciones de producción. Es decir, para descubrir, por así decirlo, pues yo qué sé, lo que es la plusvalía o lo que es la tasa decreciente de ganancia, por decir algo, o sea, hasta cierto punto, o sea, pues que te es independiente el hecho de que pues antes del capitalismo haya habido tal o cual sistema productivo, pero dice también que la correcta concepción y deducción de las mismas, o sea, es decir, para que tú hayas conseguido sacar esas leyes lógicas, no entiendo casi a lo que se refiere él, pero que para conseguir esas leyes lógicas, la correcta concepción y deducción de las mismas en cuanto a relaciones originadas históricamente conduce siempre a las primeras ecuaciones, como los números empíricos, bla, 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 bla. Y a su vez también dice que tales indicios junto con tales indicios conjuntamente con la concepción cierta del presente brindan también la clave para la comprensión del pasado, que esto también es una cosa que creo que menciona, no sé si por la página 100 algo, 200 algo, pero algo así también dice en algún punto bastante anteriormente. Lo que luego dice, pues es un trabajo aparte que confiamos en abordar alguna vez. O sea, que sí, que tú puedes en plan analizar la economía o la historia, o por así decirlo ahí, categorialmente por separado, ¿no? Pero que en plan, ahí para hacer una inferencia lógica, pues tienes, o sea, es necesario ahí también, o sea, no sé cómo decirlo, hacer una lectura histórica correcta para saber eso de dónde proviene, por qué proviene así, qué origen tiene, qué tiene eso, por así decirlo, con respecto al modo productivo de necesario y qué tiene de contingente, qué tiene de... O sea, para al final comprender, o sea, no el hecho de lo que ocurre formalmente, sino lo que ocurre dialécticamente, qué relación tiene eso con todo, eso qué potenciales en plan acarrea para... Por ejemplo, que esto también lo dice, creo que lo dice, no sé si es aquí o lo dice más adelante, así que es lo que dice, este análisis correcto y asimismo a puntos en los cuales for sounding, el movimiento naciente del futuro se insinúa la abolición de la forma permanente de las relaciones de producción.
O sea, yo creo que ahí en ese párrafo lo que está diciendo es que sí que no es solo un análisis histórico, pero que tampoco es solo un análisis lógico, por así decirlo, sino que el análisis se tiene que hallar en la relación de todo eso, pues de dónde previene, de qué es necesario, de qué es causal, cómo se relaciona, eso qué determinaciones va a traer, eso cómo se va a realizar, eso qué potencialidades acarrea, etcétera, etcétera. Yo es lo que leo ahí. Sí, pero fijémonos cómo él distingue el análisis del presente del análisis del pasado o de la historia. ¿Eh? Su método de análisis del presente, que es el método dialéctico, le permite descubrir las leyes del presente, de la economía burguesa. Y el análisis histórico le permite hacer todas estas cosas, que son también importantes. Comprender que las fases preburguesas han sido abolidas por el presente y en el mismo sentido el presente va a ser abolido, prefigura, foreshadowing, prefigura un futuro en el que va a ser abolido. Y va a ser abolido por el trabajo social, por la apropiación de la propiedad de los productos social, la propiedad social, vamos. Pero, insisto, es que interpretaciones que reducen el método, bueno, el propio Sweezy tiene un artículo muy importante y muy bueno, el presente como historia. Es que las claves del presente no están en el pasado. Las claves del pasado están en el presente. El descubrimiento de las leyes del presente nos permiten entender el pasado. Y entender el proceso histórico. Pero no es un método, no es historicismo. El marxismo no es un historicismo. El problema aquí es que Marx no lleva prácticamente a cabo esa tarea que se propone, como mucho en el tercer tomo y como mucho en el primer tomo respecto a la acumulación originaria, es decir, de poner en prueba efectivamente que la comprensión de ese pasado depende de la comprensión del presente. Y de hecho, los análisis marxistas en torno a la cuestión de la transición del feudalismo al capitalismo, la verdad es que no sé yo si han tirado mucho de esa indicación, como quien dice. En todo caso, han tirado más bien de la articulación de datos, es decir, de intentar configurar una explicación lógica del modo de producción feudal y de ahí inferir en todo caso cuáles fueron las condiciones que genera el capitalismo. Pero eso de que para comprender el pasado de otro modo de producción tenemos que comprender el modo de producción actual, no sé yo si Marx lo va a materializar esa tarea y no sé yo si es excesivamente fructífera, ciertamente. Bueno, ya dice, un trabajo aparte que confiamos en poder abordar alguna vez. O sea, que tampoco le da una importancia y una urgencia mayor. Claro, claro, si es que no la tiene para su teoría política, no la tiene. Quiere decir, está planteando la abolición de la forma mercancía, o sea, es decir, del capitalismo, ¿no? Le interesa en todo caso, y esto creo que lo comenta Hobsbawm en la introducción, y creo que lo comenta también Perry Anderson en otro libro. A Marx le interesa, bueno, no sé si es Perry Anderson, no, es otro libro, pero el de Hobsbawm lo dice. A Marx le interesa las formaciones precapitalistas en tanto en cuanto justifican en todo caso que el propio capital es una formación histórica, no es algo natural y que también tiene su fin. Y solo en esa medida, es decir, solo en la medida en que nos puede justificar o legitimar la transición del capitalismo al socialismo, no sus formas sustantivas que no le interesan en exceso. Mm. Pues sí ha quedado claro. Y bueno, con respecto a lo que decías,
no está, digamos, yo estoy de acuerdo contigo en que tampoco he visto mucha aplicación de este método en los análisis de la transición del feudalismo al capitalismo, pero bueno, vamos a dejarlo aquí si os parece. La próxima sesión, a ver a quién le toca, un segundo. A mí. Bueno, ahí está. La próxima sesión le toca a Andrés, si no me equivoco, que acabas de hablar. Y con esto pues ya nos acercaríamos hacia el final, que si no recuerdo mal, habíamos dicho que al llegar al final de este libro, pues eso, haríamos una pausa y veríamos cómo continuamos con los Grundrisse o cómo nos organizamos de cara al verano y demás. Entonces, pues nada, el próximo martes, formaciones económicas precapitalistas y dentro de 2 semanas, formaciones económicas precapitalistas 2, que creo que lo hacía, uno lo hacía Andrés y otro lo hacía Adrián, ¿puede ser? Sí, ¿no? Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima. Hasta el martes.